¿Quieres aprender a utilizar los diferentes tipos de pinceles que hay de acuarela? Existen muchísimos tipos de pinceles de acuarela en el mercado y a veces para elegir cuál nos va mejor es un poco complicado. Así que hoy en este vídeo vamos a repasar los 3 tipos de pinceles más habituales que hay de acuarelas, que son el pincel redondo, el pincel plano y por último el pincel redondeado o de lengua de gato. Así que si te interesa el tema, quédate a ver el vídeo. Bienvenida, bienvenido al canal, mi nombre es Anel, soy ilustradora y en el vídeo de hoy vamos a repasar los 3 tipos de pinceles más básicos que podemos encontrar en el mercado. Este vídeo va a estar dividido en 2 partes. En la primera parte vamos a ver las características de cada pincel, cómo se comportan y qué tipo de partido le podemos sacar. Y luego en la segunda parte lo que vamos a hacer es aplicarlo. Ahora sí, vámonos a la mesa y vamos a empezar con la primera parte del vídeo para repasar qué características tiene cada tipo de pincel. Ya estamos en la mesa y estos son los 3 tipos de pinceles que vamos a ver. Vamos a ver el pincel redondo, que aunque veáis que la punta es afilada, tiene forma redonda al final. Vamos a ver un pincel plano que tiene la punta cuadrada. Y por último veremos el pincel redondeado o de lengua de gato. Aunque ya os adelanto que con el primer pincel podremos hacer la mayor parte de los trazos. Vamos a empezar con el pincel redondo, que es el pincel típico que conocemos de acuarela con el que hacemos las hojitas. Y es un pincel que veis que a medida que aprieto el pincel contra la hoja va haciendo un trazo más grueso. Vamos a ver ahora que es un pincel que podemos obtener bastantes grosores. Si aprieto más, obtengo un grosor más ancho y veis que a medida que aprieto menos puedo ir generando espacios de pinceladas más y más finas. Ya sabéis que cuando hacemos las hojas es precisamente de este cambio de grosor del que nos aprovechamos, pero ya hablaremos de eso más adelante. Vamos ahora a ver el siguiente pincel, que es el pincel plano. El pincel plano también es bastante recurrente en las acuarelas, ya que se utilizan para rellenar espacios como por ejemplo en los paisajes. Es un tipo de pincel que ofrece bastante precisión. A medida que voy apretando siempre voy a obtener el mismo grosor, bueno, dependiendo, ¿no? el grosor que tenga el pincel. Entonces, si tengo que pintar algo que requiero esta precisión, pues va a ser un pincel perfecto. En otra posición, que es así más vertical, también puedo obtener líneas muy finas y también muy precisas. Este tipo de pinceladas me van perfectas, por ejemplo, cuando quiero dibujar una letra, así más en rollo imprenta, porque no tengo que preocuparme demasiado de mi pulso ni de mi precisión, porque el pincel me ayudará muchísimo. Eso sí, tengo estas 2 pinceladas y no más. Si quiero una pincelada más gruesa, lo que puedo hacer es recurrir a un pincel más ancho o también pasar 2 veces el pincel para obtener una pincelada más ancha. Eso sí, siempre y cuando la acuarela esté aún húmeda. Ya veis que con este pincel tenemos pocos trazos, pero con el pincel redondo obtenemos más variedad de trazos con el mismo pincel. Por último vamos a ver el pincel redondeado o lengua de gato, que en el fondo también es un pincel plano. Verás que haremos aquí un trazo con el pincel, igual que el otro, según el grosor del pincel nos da un trazo bastante preciso, bastante uniforme y es plano. La única diferencia es que la punta es redondeada, ¿no? Nos da esta formita redondeada. Con este pincel también podríamos hacer trazos finos, Pero la gracia de este pincel es precisamente esta punta redondeada, que nos ayuda a pintar márgenes o contornos que sean redondeados. Por ejemplo, el de un corazón o el de un pétalo que necesitaríamos que tuviera esta forma, pues este pincel agilizaría ese proceso. También podríamos hacer hojitas que tuvieran estas características, pero esa sería su principal función. Básicamente que al principio de la pincelada esta es redonda. Bueno, ¿qué te ha parecido esta primera parte del vídeo? Ya has visto que realmente los resultados que pueden dar son bastante diferentes. Ahora vamos a ir con la segunda parte del vídeo en la que vamos a ver
la aplicación directa de estos pinceles pintando algo. Vamos a pintar unas hojitas, vamos a pintar diferentes hojas para que veas qué tipos de resultados puedes obtener con cada tipo de pincel. Vamos a hacer ahora unas pruebas, vamos a pintar unas hojitas y vamos a empezar por el pincel redondo. Vamos a hacer unas hojas compuestas, pero la más típica, que sería apoyar el pincel, apretar y dejar de apretar para llegar a la punta. Este tipo de hoja es un ejercicio perfecto de calentamiento también, porque ves que tienes que apoyar el pincel, apretar y luego dejar de apretar. Es un gran ejercicio. Yo realmente te recomiendo que si te gusta esto de pintar flores y hojas con acuarela, antes de empezar siempre hagas este tipo de hojas porque te ayudará muchísimo. Ahora vamos a probar a hacer otro tipo de hojitas un poco más chiquititas y un poco más alargadas. Antes hemos hecho unos trazos más gorditos y más cortos y estos son un poco más finos y alargados. Y veis que con el mismo pincel podemos obtener hojas completamente diferentes, ¿eh? Es el mismo pincel y el mismo número. Vamos ahora a coger un pincel plano, vamos a aprovechar su parte más fina para hacer la parte del centro de la hoja y a partir de aquí vamos a sacar unas hojitas. Fino y apretando hacia abajo conseguiremos hacer una forma pequeña de hojas. Este tipo de aplicación para este pincel no es muy habitual, pero a mí me gusta mucho el tipo de hojas que da, que si os fijáis, da un resultado como de hojas que son todas muy iguales, del mismo tamaño, sin demasiado esfuerzo y además con otro aire completamente diferente. Vamos a hacer ahora otro tipo de hojita que saldrá también del medio fina y haremos unas líneas, pero esta vez un poco más pegadas. Pero veis que este pincel siempre nos va a dar como la sensación de que las hojas son todas iguales, ¿no? Que todas tienen el mismo tamaño o el mismo grosor. Vamos ahora a ver el pincel de lengua de gato o redondeado. Vamos a aprovechar otra vez la parte fina del pincel para hacer la parte del centro y vamos a hacer unas hojitas chiquitinas. ¿Veis que apenas asiento el pincel y luego lo levanto? Es un movimiento muy sutil para conseguir estas hojas. Voy a acomodarme aquí para que me salgan mejor. Y que son unas hojas muy chiquitinas, que de hecho me parece que hojitas como las de la mimosa tienen este tipo de hojas así con hojitas muy chiquititas. Antes de continuar con el vídeo, si te está gustando, te invito a que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de los vídeos que grabamos sobre acuarela. Y continuamos. Ahora vamos a hacer unas hojitas alargadas. Vamos a aprovechar también la parte fina del pincel y mirad, vamos a alargar el trazo para hacer hojas más alargadas. ¿Veis que el efecto bonito de este pincel es esta punta redondeada que nos da? Que es muy diferente de las hojas que teníamos que nos dan estas puntitas, ¿no? Las del principio. Y básicamente esta hoja sería alargando el trazo. Es exactamente la misma hoja de arriba, pero alargando el trazo. Y mirad qué variedad de hojas nos salen y estas son solo algunas con los pinceles que hemos visto hoy. Y estas son las hojitas que hemos pintado hoy con el pincel redondo, con el pincel plano y el pincel redondeado o lengua de gato. Podéis conseguir muchísimos más tipos de trazos de diferentes hojas con los pinceles. De todos estos yo me quedo con el pincel redondo porque os va a dar mucha variedad de trazos y estos dos los podemos dejar para más adelante. Bueno, como habrás visto, aunque yo tengo mi favorito, o tengo mis favoritos, que son los pinceles redondos, la verdad es que según lo que quiera hacer, utilizo todo mi material. Te dejo aquí abajo mi web, donde puedes leer un poco mi trabajo y suscribirte a la newsletter. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por haberte quedado conmigo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.